son los legisladores, ¿sí? Es decir, la asamblea. Ellos tienen la potestad para crear una ley. Bien, continuando, hoy nos va a tocar hablar sobre la organización jurídica que tiene el Estado, ¿sí? Además de la organización jurídica, también un poco podemos hablar de la organización jurisdiccional que tiene el Estado. ¿Ok? Entonces, el Estado se divide en 5 poderes. Sí, esto creo que la mayoría ya debe saber. Se divide en 5 poderes. El primer poder, podemos decir que es el Ejecutivo. El siguiente poder es el Legislativo. Y el siguiente poder es el Judicial. El siguiente poder es el Electoral. Sí, el Electoral. Y el siguiente poder es el de participación ciudadana. Sí, en eso está comprendida la organización del Estado. El primer poder, el poder ejecutivo de... ¿Quién lo compone? ¿Quién está en el poder ejecutivo? Exactamente, el presidente, los ministros y las secretarías. Sí, esos son el poder ejecutivo. ¿De qué se encarga este poder ejecutivo? En papeles. ¿De qué se encarga? Sí, este poder ejecutivo de lo que se encarga es de administrar. Sí, el primer rol del poder ejecutivo es la administración del Estado. Después de eso, estamos hablando del poder legislativo. ¿Quién compone el poder legislativo? La Asamblea Nacional, exactamente. ¿De qué se encargan los asambleístas? De crear leyes, de reformar leyes, de derogar leyes que ya no estén, de legislar, exactamente. Sí, de crear, reformar y derogar leyes. De eso se encargan los asambleístas. Después de eso viene el Poder Judicial. Sí, el Poder Judicial, ¿de qué se encarga? ¿Quién compone este Poder Judicial? El Poder Judicial se compone de las cortes, tribunales y unidades judiciales del Ecuador. Sí, todas las cortes, tribunales, todas las unidades judiciales es comprendida por este Poder Judicial. Sí, ¿de qué se encargan este Poder Judicial? Se encarga de impartir justicia, de, por así decirlo, sancionar, ¿sí? A las personas que están yendo en contra de la sociedad, sancionar, o a las personas que están haciendo malas cosas, se encarga de sancionar. ¿Ok? Sí. Estos 3 poderes que acabo de dar son los 3 poderes principales, por así decirlo, ¿sí? Estos poderes ya son de cierta manera son antiguos, ¿sí? Estos poderes
se dan desde una teoría de Montesquieu. Sí, se llama la división de poderes, esta teoría. ¿De qué se encarga esta teoría? Pues, como todos sabemos, tiempo de atrás, el que mandaba en una sociedad era el monarca, el rey, ¿sí? Entonces, Montesquieu en esta teoría mencionaba que cómo una persona puede administrar, crear normas y a la vez sancionar. Solo una persona. Si es que él comete un atropello o algo que esté en contra de la ley que él mismo impartió, ¿cómo se puede sancionar? ¿Sí? No se va a poder sancionar a él mismo. Y las leyes que él emane van a ser solo beneficios para uno solo y no para la sociedad. ¿Sí? Es por eso que Montesquieu habló de esta teoría y decía que debe existir tres poderes en un Estado. El primer poder, el legislativo, ejecutivo y después el judicial. Los poderes que administran, crean y sancionan. ¿Sí? Después de ello viene el poder electoral. ¿De qué se encarga el poder electoral? ¿De qué creen que se encarga el poder electoral? Ok, sí. El organizar y controlar el proceso electoral. Sí, ustedes saben, no sé si sepan, pero cuando se entran a elecciones, ¿quién asume, sí, como el puesto del presidente? Sí, solo no asume funciones, sino solo es encargado del puesto, es de este poder, el poder electoral. Sí, eh, este poder, desde mi punto de vista, no debería ser considerado como un poder, porque no tiene el peso de estar todos los días impartiendo democracia en el Ecuador, sino solo vela por la transparencia de la democracia en el momento de las elecciones. Es decir, que cada 4 años se activa este poder. ¿Sí? Entonces, bueno, sí, es el que da transparencia a los procesos electorales en el Ecuador y además de eso, vela por la democracia de los ecuatorianos. Sí, y la democracia no lo veamos como un simple voto. Sí, la democracia va más allá de un voto. La democracia es el participar del ciudadano dentro de decisiones estatales. Eso es la democracia. ¿Quién compone este poder electoral? El Consejo Nacional Electoral. ¿Y quién más? La ciudadanía. ¿Ok? Aquí va a parecer un poco contradictorio, ¿sí?
Porque se acuerdan que en el anterior poder decíamos que están todos los tribunales, cortes y juzgados. En este poder también tiene su tribunal electoral, ¿sí? Que es el encargado de sancionar cuando se infrinja con las leyes estipuladas para unas elecciones, ¿sí? Entonces, es decir, que este tribunal se reactiva cada 4 años cuando exista alguna denuncia de que cierto o tal partido político tiene irregularidades o se está yendo en contra de la buena fe de cierto candidato. Ahí entra el tribunal electoral. ¿Sí? Ahora, el quinto poder. Este quinto poder no goza todos los países. Sí, este es un poder creado desde el 2008 con la Constitución del Ecuador. Con la creación de la Constitución del Ecuador del 2008 es creado este poder, este quinto poder, llamado el de participación ciudadana. ¿De qué piensan que se encarga este poder más o menos? ¿Qué piensan que hace este poder? Ok, pero de velar por el suma causal, de designar autoridades. A ver, más o menos este poder se encarga, como su compañero lo dijo, de que la ciudadanía se trate de inmiscuir en las políticas públicas, ¿sí? Además de que se trate de inmiscuir, que se transparente todo lo que el Estado haga, ¿sí? Es como un órgano de control para las actuaciones estatales. No sé si me hago entender. Sí, es todo lo relacionado a que la ciudadanía puede velar por los bienes estatales, que no se vulnere o que no exista corrupción. Sí, pero ahora de qué me sirve si el Estado es el que pone a los encargados en el Consejo de Participación Ciudadana. No me va a regular mucho que digamos, mi amigo, entonces. Este poder es interesante, pero si es que es bien ejecutado. Pero bueno, queda ahí. Son los poderes y la organización que tiene la, el pueblo ecuatoriano, el Estado ecuatoriano. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de la organización jurisdiccional o jurídica que tiene el Estado. Vamos a hablar sobre las leyes, ¿sí? ¿Qué ley pesa más que otra? Sí, para eso vamos a activar la pizarra. Ok. En el Ecuador, sí, existen varios tipos de leyes. Para nosotros entender qué ley, por así decirlo, es más pesada que otra o qué ley es más importante que otra, existe una teoría. Se llama la teoría de la pirámide de Kelsen.
Entonces, en esta teoría nos dice que en la cúspide, ¿sí?, de esta pirámide va a estar la Constitución. Entonces, entendamos que como está en la cúspide la Constitución, es la ley que más pesa en el Ecuador, por así decirlo, la ley más importante. Podemos decirlo un poco más coloquial, la mamá de las leyes, ¿sí? Es la Constitución. Después de ello, abajo viene lo que son todas las demás leyes, ¿sí? Hay que diferenciar que la Constitución es solo una, ¿sí? Y leyes hay un montón, ¿ok? Después de eso vienen los reglamentos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un reglamento y una ley? Pues el reglamento va a estar escrito cómo se va a realizar o cómo es la aplicación de la ley, cómo es la aplicación o cuál es el proceso a realizar de cierto derecho que nos dé una ley. ¿Ok? Más o menos es procedimental el reglamento. ¿Sí? Después de eso van a venir los decretos y ordenanzas. ¿Sí? Después de ello vienen lo que son las resoluciones administrativas. ¿Sí? Entonces, Kelsen pensó que si el Estado está ordenado, si sus leyes están ordenadas, el Estado va a estar en armonía, en paz. Entonces, esta pirámide de Kelsen lo que buscaba y su objetivo principal es que exista una armonía con todas sus leyes, ¿sí? ¿Por qué digo una armonía? Porque ninguna se puede contradecir. ¿Por qué? Porque lo dicho por un reglamento, por ejemplo, no puede contradecir lo dicho por la Constitución. Es decir, una norma jerárquicamente inferior no puede contradecir lo dicho por una norma jerárquicamente superior. ¿Qué pasa si una norma jerárquicamente inferior contradice a lo dicho por una norma jerárquicamente superior? Pues simplemente esa norma que está contradiciendo a lo superior es sacada del ordenamiento jurídico. Ahora, cuando yo digo ordenamiento jurídico, ustedes piensen en todas las leyes, ¿sí? Es sacada, es derogada, ya no existe esa ley dentro de todas las demás leyes, o reglamentos, o decretos u ordenanzas, ¿sí? Para eso existe esta teoría, es decir, para que haya armonía con todas las leyes. ¿Estamos claros? ¿O hay alguna pregunta? Resoluciones administrativas. Si estamos claros, porque esto es lo importante de la introducción al derecho, que ustedes conozcan, ¿sí? Si es que, ¿cómo está ordenada
y a quién se debe hacer caso en el momento de ver una ley o ver una constitución, de ver un decreto o de ver la constitución. ¿Sí? Esto es básico, esto es súper importante que ustedes conozcan. ¿Tienen alguna pregunta? La primera, y el que se encuentra en la cúspide, sí, es la Constitución. Debajo de ella está la ley y debajo de ella están los reglamentos. Ujú. A ver, más, más o menos el reglamento te da el proceso de aplicación de una ley. Por ejemplo, se me ocurre ahorita la LOCEP, ¿sí? La Ley Orgánica del Servicio Público, te habla de lo que es el sumario administrativo. Y en el reglamento está cómo es el proceso del sumario administrativo. Sí, más o menos es así la diferencia. ¿Está entendido? Hasta aquí. Chévere. Entonces, ahora existe otra teoría. Sí, que esto es más de conocimiento que de aplicación. Sí, que ustedes deben conocer esta teoría. Esta teoría es utilizada en los países europeos. No sé si ustedes han escuchado alguna vez de la pirámide de Maslow. Sí, la pirámide de las necesidades. ¿Ok? En el derecho lo adaptamos de esa pirámide de Maslow, que es la pirámide invertida, ¿no es cierto? Nosotros adaptamos de esta pirámide y decimos que ahora la constitución está acá abajo. Ahora, según esta teoría, ya no va a existir un orden entre las demás leyes que no sea la constitución. Según esta teoría nos dice que la base de todo es la constitución. Sí, más o menos también nos dice que de la constitución nace todo el ordenamiento jurídico. ¿Sí? Es decir, que de los derechos que de la constitución da, nace una ley, un reglamento, alguna ordenanza, algún decreto. Por ejemplo, si yo les digo que tenemos en la Constitución un derecho a la propiedad privada, ¿sí? Y va a existir una ordenanza que te dice que debes construir tu casa así, ya con retiros, con etcétera, ¿sí? Pero mi derecho nace de la Constitución, ¿sí? Y después va a existir la ordenanza de, de este derecho, ¿sí? Del derecho a la propiedad privada. Ahora, asimismo, se ve en la pirámide de Kelsen. Pero la gran diferencia es que si aquí una ley se va en contra de lo dicho por la Constitución, no va a pasar nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de la Constitución es que nacen las demás leyes. ¿Sí? Es decir, que no va a existir ningún tipo de contradicción. En la otra pirámide, en la pirámide de Kelsen, no nace
de una de la Constitución las leyes, ¿sí? Sino nacen por la creación de un individuo, por así decirlo. ¿Sí? Nacen de la voluntad y del pensamiento de una persona que piense que esté bien o que esté mal crear esa ley. Mientras que con esta pirámide lo que se hace es que nazca desde la Constitución. ¿Está claro? ¿O hay dudas? Pregunten nomás, es ahora o nunca. No se peleen por preguntar. Ok, a ver. La pirámide de Maslow, vamos a convertir la pizarra otra vez. La pirámide de Maslow. Decíamos que es una pirámide invertida. ¿Sí? Decíamos que en la base de todo el ordenamiento jurídico está la Constitución. ¿Sí? Entonces, los, las leyes y demás libros jurídicos que estén dentro del ordenamiento jurídico de un país van a ser de la Constitución. ¿Sí? Y decíamos que la gran diferencia con otra pirámide es que no nace de la Constitución las demás leyes, reglamentos o ordenanzas, sino una ley es creada por la voluntad de un individuo. Por ejemplo, yo, Paolo Grijalva, reúno a los estudiantes del Tecnológico Pichincha y hacemos un proyecto de ley que piense que esté bien para el país. Y voy y presento en la asamblea. Mientras que, según esta teoría, lo que se debe hacer es que nazca de la Constitución. O sea, que nosotros leamos la Constitución y digamos, ah, de aquí puede sacarse una ley. No crear leyes porque sí. Por ejemplo, la ley humanitaria que está en auge en estos momentos. ¿Ustedes creen que va al bienestar del ciudadano o del trabajador? No, es creado por la voluntad de un individuo por el bienestar del Estado, por así decirlo, ¿sí? En tema económico. Se vuelve anticonstitucional. eh, Hay muchos parámetros que hay que analizar de esta ley detenidamente, ¿sí? Entonces, esta es la gran diferencia, ¿sí? ¿Y por qué los países europeos han adoptado por esta nueva pirámide? Porque ya no va a ser necesidad de un individuo que lo cree, que vele por el Estado, sino que le damos la constitución y se diga, ah, ok, esta ley que la constitución me puede permitir crear y que velando siempre el bienestar y velando los derechos del ciudadano, puedo hacerlo. No que un individuo tenga la certeza de que algo esté bien. Sí, estamos hasta ahí claros. Chévere. Vamos a continuar entonces. Sí, esta más o menos es la organización estatal y la organización jurisdiccional del Estado. Cómo estamos organizados. Si ustedes no me creen, en el artículo 424 de la Constitución está la forma de organización estatal, que es esta pirámide de Kelsen. Bueno, después de eso en el sílabus nos toca analizar quién es persona natural y quién es persona jurídica. ¿Sí? ¿Quién es persona natural? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién es persona natural?
Todas las personas, todos los ciudadanos, es persona natural. ¿Y quién es? ¿Eso qué es? Exactamente, la persona natural somos todos los seres humanos. Exactamente, la persona natural es la que tiene derechos y cumple obligaciones, ¿sí? Y una persona jurídica es el ente ficticio con la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Sí? Para ponerles más fácil, persona natural, seres humanos, persona jurídica, empresas. Sí, pero ahora vamos a hablar de, a ver, casi siempre existe una pequeña confusión, ¿sí? Que yo les digo las personas jurídicas y para los demás cursos, por ejemplo, me decían el representante legal de una empresa o el gerente de una empresa. No, el gerente de una empresa o el representante legal de una empresa es una persona natural haciendo representación a una persona jurídica. La persona jurídica es la empresa en sí, ¿sí? No representante legal, no, no, no gerente, ¿sí? Sino la empresa en sí es la persona jurídica. ¿Sí? ¿Estamos claros? Chévere. Ahora que ya estamos, que sabemos quién es persona natural y quién es persona jurídica, vamos a hablar sobre la capacidad, ¿sí? La capacidad. ¿Qué piensan ustedes que es la capacidad? ¿Qué piensan ustedes que es la capacidad? Vamos a preguntarle a alguna persona que no está prendida a la cámara. Por ejemplo, Jessica Paucar. ¿Qué es la capacidad? Mm, desarrollar algo. Ok, ok, sí. La capacidad, sí, es todo lo que ustedes me dijeron, es capacidad en forma general, sí. Pero tenemos que siempre nosotros tratar de aterrizarlo a lo jurídico, sí. La capacidad legal es la aptitud que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. Sí, esa es la capacidad legal. Es decir, ap con P, aptitud. ¿Cuál es la diferencia entre aptitud y actitud?
Ujú, ujú. Vamos a ver una persona que no esté prendida la cámara. A Jenny Freire. O Jani, perdón. Jani Freire. ¿Qué es la aptitud y la actitud? ¿Ya? Ok. No te escucho, está silenciado el micrófono. Eh, alguien que le ayude a Jani. Sí, podemos decirlo de cierta manera que la actitud, sí, es las ganas que alguien le pone a realizar cierta actividad, sí, es cómo ustedes realizan esa actividad, hablando en el sentido emocional. Ujú, 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 sí, sí, así mismo es. La actitud es las ganas que alguien le pone a realizar cierta actividad y la aptitud es la destreza, conocimiento que tiene una persona para desarrollar cierta actividad. ¿Sí? Esas son las diferencias entre aptitud y actitud. Aquí estamos en capacidad, hablamos de una aptitud legal, ¿sí? Para adquirir derechos y contraer obligaciones. Ahora, hay dos tipos de capacidad, ¿sí? El primer tipo es la capacidad de goce. ¿Qué cosa? Goce. La capacidad de goce, ¿sí? Entonces, la capacidad de goce es la que nosotros tenemos para adquirir un derecho, ¿sí? Tenemos el derecho, pero no podemos ejecutarlo. Esa es la capacidad de goce. Por ejemplo, si es que yo tengo 13 años y me quiero casar, ¿puedo? Pero tengo mi derecho a casarme, ¿no es cierto? A contraer matrimonio. Sí, tengo mi derecho, ahí está mi derecho, pero no puedo ejecutarlo. ¿Sí? ¿Sí está claro? La capacidad de goce. Chévere. Entonces vamos a la siguiente capacidad, que es la capacidad de ejercicio. Esta capacidad es la que yo ya puedo ejecutar un derecho. ¿Sí? Ya puedo ejecutar mi derecho adquirido. Yo ya tengo 18 años, ya me puedo casar.
¿sí? Ya puedo ejecutar mi derecho a contraer matrimonio. ¿Sí está entendido? Estos dos tipos de capacidades. Chévere. La capacidad de ejercicio es la capacidad que tiene una persona para ejecutar un derecho adquirido. La capacidad de goce es la capacidad que tiene una persona para adquirir un derecho, para tener un derecho. Sí, estamos claros hasta ahí de lo que hemos visto el día de hoy en clase. Listo. Vamos a hablar un poco, sí, de lo que nos resta de tiempo. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la incapacidad. Otra vez, aterrizando esto a lo jurídico, a lo legal, ¿sí? La incapacidad jurídica. Si decíamos que la capacidad es tener aptitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿qué será la incapacidad? No tener esa aptitud legal, no tener esa aptitud legal, eso es la incapacidad. No, no. No sé si llamarlo idoneidad, pero dejémosle mejor en falta de aptitud. ¿Sí? Nuestro Código Civil, esta incapacidad la divide en dos. La divide en absoluta y relativa. En incapacidad absoluta y relativa. Sí, estamos hasta ahí. Sí me escucharon, sí, sí está todo bien los nombres, sí, todo chévere. Entonces, nuestro Código Civil nos dice que hay un tipo de personas que no, que son incapaces absolutos, ¿sí? Es decir, que no pueden realizar actos jurídicos si no es con la ayuda de un tercero, ¿sí? La primera persona que es un incapaz absoluto son los dementes. ¿Qué cosa? Ya, la incapacidad absoluta son las personas que no pueden realizar actos jurídicos por sí solos, ¿sí? La primera persona que no puede realizar actos jurídicos y que es un incapaz absoluto son los dementes. ¿Quiénes son los dementes? Dejémosle así. Son las no incapacitado mental. O sea, más o menos
la demencia no sé cómo puede ser catalogado estar demente. No, no te escuché. Personas con alteraciones mentales y psicológicas, sí. Los dementes son los que faltan a la razón de una persona. Sí, los seres humanos somos seres razonables. Sí, es decir, que tenemos razón, etcétera. Mientras que los dementes a veces disvarían de esta razón. Después de eso, la siguiente persona que nuestro Código Civil dice que es un incapaz absoluto son los sordo-mudos que no pueden darse a entender. ¿Sí? Es decir, que no sepan escribir y además de eso, que tampoco sepan su lenguaje, que es el de señas. ¿Sí? Que no se pueda dar a entender. La siguiente persona, que es catalogada como un incapaz absoluto, es llamada impúberes. Andrea Andrade me dice que el término correcto es persona sorda. Pues sí, pero en el Código Civil lo tratan así, persona sordomuda. Yo me baso a lo que dice una ley. Ahora con los términos adecuados, sí, hay partes que la ley mismo no usa términos adecuados. Y así me enseñaron a mí y ya se me quedó grabado así. Entonces, pues sí, el término adecuado es persona sorda. Pero continuemos. ¿Quiénes son los impúberes? Los impúberes son las personas, mujeres menores a los 12 años y varones menores a los 14 años. ¿Sí? Esos son impúberes. Las mujeres menores de 12 años y los hombres menores de 14 años. Sí, aquí siempre me hacen casi la misma pregunta, todos los cursos de por qué esa diferencia de edad. Y pues se dice científicamente, también está comprobado, digámoslo de cierta manera, que las mujeres maduran antes que los hombres. ¿Sí? Por eso es la diferencia de edad. Uh-huh. O sea, científicamente, y eso creo que está comprobado, que las mujeres maduran antes que los hombres. Es por ello esta diferencia existente de la edad. Sí, ahora vamos a hablar sobre la incapacidad relativa. ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes que es la incapacidad relativa? Si hablamos que la absoluta no puede realizar actos jurídicos, simplemente no puede realizar actos jurídicos. La relativa, ¿qué piensan ustedes que es?
Cuando la ley concede cierta capacidad. Eh, Veámoslo así, más o menos. En la, en la incapacidad absoluta, ¿sí? El ser humano por su naturaleza es incapaz absoluto, ¿sí? Porque, por ejemplo, no somos, los varones no somos mayores a los 14 años, ¿sí? Soy incapaz absoluto hasta pasar los 14 años. Entonces, por mi naturaleza, no soy capaz, sino soy un incapaz absoluto. Mientras que en la incapacidad relativa es por ciertos actos del propio ser humano le han llevado a que sea un incapaz relativo. ¿Sí? Que no pueda realizar ciertos actos jurídicos. Disculpa, no te escuché muy bien. Los adultos mayores. No. Los PPL. Las personas privadas de la libertad. Sí, podría ser uno de ellos. Hay varias personas que son catalogados como incapaces relativos. La primera persona que dice nuestro Código Civil es los disipadores. ¿Quién es un disipador? ¿Han escuchado alguna vez ustedes este término disipador? El disipador es la persona que pierde desproporcionadamente su economía. ¿Sí? En pocas palabras, los apostadores. Esos son los disipadores. Sí, y hasta ahí lo vamos a dejar porque ya me quedan solo 4 minutos y son varias personas que son catalogadas como incapaz relativo. Y vamos a perder el hilo. Sí, sí, son los insolventes y los quebrados. Sí, sí, son esas personas también. Pero ya lo dejamos para el día de mañana. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda?